Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia. Rogamos, Señor, que hoy podamos beber, Señor, de tu revelación, que podamos conocerte con mayor profundidad, que podamos estar delante de ti. Que hoy, Señor, nuestro pensamiento y nuestro corazón salga con una verdad que afirmemos, que abracemos, Señor, que podamos declarar a otras personas y a nosotros mismos para que nuestra fe siga, Señor, en aumento, para que el hombre interior crezca, mientras que el exterior, Señor, mengue. Abre nuestros ojos y darnos ese maravilloso entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos volviendo a reiniciar este año con las 2 reuniones. Me imagino muchos no se acordaron que arrancaríamos esta primera reunión hoy a las 8 de la mañana. Y deseo en este día poder compartirles a ustedes una palabra que tiene que ver con la gracia de Dios. Y quiero iniciar expresando el siguiente pensamiento. La gracia es difícil de recibir. Es muy difícil para nosotros porque nos hemos criado o hemos construido nuestras vidas creyendo que para tener algo hay que merecerlo. Es decir, ese es nuestro, fundamento, ¿cierto? Quiero tener algo, debo entonces lograrlo, construirlo, obtenerlo. Yo creo que le podemos colocar una sillita mejor a don José ahí al ladito para que no tenga que ir hasta adelante y después en la segunda reunión le pasamos a las primeras sillas. Entonces hemos crecido de esa manera, es decir, voy a tener algo porque lo trabajo, lo lucho para poderlo merecer. Y a veces, si somos realmente conscientes o no, a veces, si somos conscientes, podemos ver que aún la gracia, entre comillas, es injusta. Pongámoslo en este plano. El dar perdón a una persona es injusto. Si me ha hecho daño, ¿cuál sería lo justo? Que pagara por ello, ¿sí o no? Si lo vemos en términos de una justicia. Entonces el perdón es gracia, ¿cierto? Es gracia que se da. Y somos conscientes muchas veces de que Dios nos da a nosotros mucha gracia más allá que darnos justicia. Si nosotros fuéramos a pedirle a Dios justicia, ¿qué cree que recibiríamos? Señor, hazme justicia, y muchas veces lo pedimos, ¿sí o no? Vamos a ser honestos, pero si el Señor solamente nos diera justicia,
¿qué recibiríamos? Es decir, ¿qué obtendríamos? Si tendríamos que estar expuestos también, bueno, como en nuestras vidas, porque nosotros somos muy, muy rápidos para decirle, Señor, te pido justicia sobre esta situación y sobre esta relación. Pero cuando yo hago daño, pido misericordia, ¿sí o no? Entonces, muchas veces no estamos manejando las cosas como debemos nosotros plantearlas. Ahora, teniendo en cuenta eso, muchas veces nuestras vidas están detrás, digamos, de una recompensa de lo que nosotros podamos hacer o vivir dentro del mismo evangelio. Si he sido llamado y hago parte de esa predicación de la serie que he venido titulando Volviendo al Padre, si hemos sido otra vez vueltos a Él con unos brazos abiertos, como al hijo pródigo recibe el padre y le cambia su vestido, le pone anillo y le calza, es decir, hay una restauración. Si nosotros hemos sido restaurados, nos hemos dado cuenta de que no estamos detrás del Padre por sus bendiciones, sino por la presencia de habitar en el mismo Padre. Lo que sucedió con el hijo mayor, sabiendo que todo lo tenía y no lo disfrutaba porque no había aprendido a disfrutar del mismo Padre. Si el Señor nos ha llamado, nos ha vuelto a casa, si Cristo vino por aquellos que se han perdido, pues si estamos en la casa del Señor, debemos, hacer algo en medio de su casa. ¿Qué trato de decir? O nosotros servimos a Dios, o nos servimos a nosotros mismos, o nos servimos al mundo. Y algo de que volvamos a casa es que Dios nos saca de ese sistema a un sistema mucho más grande y mayor, y es poder servir a Dios. Es decir, somos restaurados, somos vueltos a casa para poder servir a nuestro Padre. Quiero dejar claro que el trabajo es una bendición y no un castigo, como muchos cantan o predican por allí, ¿cierto? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No es así. Es más, antes de que Adán y Eva cayeran, ellos ya laboraban y trabajaban. El Señor les había entregado a ellos unas responsabilidades, y esa responsabilidad es que ellos llenasen de gloria, de gracia, de verdad en la tierra en el nombre de su Hacedor. Cuando Dios nos llama, nos vuelve a dignidad, nos hace útiles para su reino. Y quiero que escuchemos lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Y les invito a que abran Mateo capítulo 20. Si ustedes tan amables, y vamos a leer un contexto. ¿Cuál es el contexto de ese capítulo 20? Capítulo 20 nos habla anteriormente de Jesús que bendice a los niños. Es decir, Él dice, dejad que los niños vengan a mí. Eso es el 19:14. Es importante tener esto en cuenta, porque Mateo no lo está escribiendo de esa manera para darnos un mensaje mucho más profundo, el que usted y yo podemos entender. Es decir, los pequeños, no impidan que los pequeños vengan a mí. Dejad que los niños vengan, dejen. Todo apunta a que reprendían para que los niños no se acercaran a Jesús, mas ahora ya el Señor le está diciendo, dejen que los niños vengan. Aquí hay un mensaje interesante que se une a este. Luego viene el mensaje del joven rico que le dice a Jesús, bueno, y recordemos que este joven se consideraba a sí mismo bueno. Cuando el Señor le dice, si quieres ser perfecto, sin tacha alguna, inmaduro, versículo 21, vende todo lo que tienes. El 22 dice que el joven se puso triste porque tenía muchas posesiones. De ahí que el Señor expresa en el 24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí estamos hablando de un rico, aquel que no necesita a su Salvador. Ese es el contexto de esa palabra. Bien, entonces la pregunta de los discípulos, versículo 21, ¿quién puede ser salvo?
Jesús responde, versículo 26, para los hombres esto es imposible, mas para con Dios todo es ¿qué? Posible. Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es la inquietud que tiene Pedro, ¿no? ¿Qué pues yo lograré de seguirte? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Es decir, aquí vemos la inquietud del mismo Pablo. Bueno, si nosotros seguimos, ¿qué vamos a recibir? Vamos a ser claros, esa es la inquietud que tiene aquí el mismo Pedro. El Señor le dice, a ver, una recompensa en los cielos, pero deja algo muy claro. Muchos que son primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y aquí nos deja un cuestionamiento abierto, que es el capítulo 20, la primera parte que vamos a leer. Si usted va al 20, al 16, y vamos al 16, ahorita leemos todo, usted va a encontrar aquí que hay como una especie de un sándwich, ¿cierto? Un techo y un suelo donde se cierra la palabra, dice ahí. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Entonces el Señor está dando respuesta a esa inquietud a través de lo que es los obreros de la viña. Entonces dejad que los más pequeños vengan a mí. Aquí el Señor en su sabiduría nos da esto. Yo soy bueno. Vende todo si quieres ser perfecto y sígueme. No necesito de mi Salvador. Yo voy al reino de Dios a mi manera. Es lo que trata de decir. Que pues, Señor, entonces nosotros, ¿quién podrá ser salvo? Para Dios no hay nada imposible, para el hombre sí, porque es pasar un camello por el ojo de una aguja. Pues, Señor, entonces, ¿qué obtendremos los que nos siguen? Y creo que es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué obtendré, Señor, de seguirte? No sé si solo soy yo o usted también lo ha hecho, Señor. Bueno, ¿qué hay en nuestra vida de poderte seguir? Y he titulado la palabra de esta mañana, Mi pago en las manos del Hacedor. ¿Qué voy a obtener? Y de cierta manera estoy tratando de expresar aquí una frase que debe llevar una confianza en mi corazón. Una pregunta que nos vamos a responder es, ¿cómo puede ser mi pago? Es decir, si yo tengo un pago con un hacedor, alguien que me va a contratar a mí, ¿cómo puede ser mi pago? Vamos a tratarlo mediante 2 puntos. O por un acuerdo, que sea en justicia, en mi justicia, o por gracia, en su justicia. Le invito a que leamos el texto. Dice así el capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Ya aquí nos da una característica de lo que es el reino de los cielos. Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Habiendo ¿qué? Convenido, ¿cierto? Convenido, es decir, ha habido un acuerdo, hubo un contrato. Ok. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, salió a las 6 de la mañana, ahorita está saliendo a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, ¿y qué? Os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, mediodía, y 9, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Les voy a dar lo que es justo. ¿Con quién hizo él un convenio, un contrato?
Con los primeros, ¿cierto? Los de las 6 de la mañana. Con los otros, ¿qué le dijo? Yo les voy a pagar lo que es justo. Bueno. 6. Y saliendo cerca de la hora 5:11 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros eran postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo esto. Y aquí podemos observar entonces, digamos, dos grupos de obreros y el señor de la viña. Lo hermoso que Jesús nos está diciendo en este texto es que el que fue a contratar fue un padre de familia, no fue un joven multimillonario rico que tiene otro tipo de obligaciones, otro tipo de expectativas diferente a un padre de familia. Un padre de familia comprende que es llegar a casa, tener hijos, tener una esposa, tener una obligación, tener unos estomaguitos que hay que alimentar. De hecho, Jesús nos está diciendo que el que va a contratar es alguien que conoce nuestras necesidades y es alguien que a lo último es generoso por ello, que reconoce y entiende en medio de nosotros. En esas circunstancias, queridos hermanos, podemos nosotros ver y observar que muchas veces nosotros tenemos una comprensión y un acercamiento a Dios totalmente incorrecto. Y es lo que el Señor Jesús quiere mostrar. Recuerde que aquí está hablando frente también a unos fariseos, de los cuales para ellos el cumplimiento de normas, el cumplimiento de reglas era para ellos lo correcto. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Hubo unas reglas, hubo un convenio, ganaron esto, pero otros los hicimos iguales. ¿Por qué? No es justo, diríamos muchos o algunos, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, como les estaba diciendo, ¿cómo puede ser ese pago delante del rey o de este padre de familia? Se da por contrato o por un acuerdo, es decir, en una justicia. Vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros al ver ese primer pago del hombre que en una hora le pagó como si hubiese producido todas las 12 horas de trabajo, pongámoslo así, pues esperaríamos que el de 6 de la mañana le diera un pago que muchísimo más grande, un pago muchísimo más alto, un pago muchísimo mayor? ¿Cierto? Diríamos, no, tantas horas, tanto otro, esto debería ser la justicia que debería recibirse. ¿Cuántos de nosotros no haríamos esa sumatoria en calculadora, sí o no? No, si por una hora le pago un denario, mínimo yo... No, 12 denarios, 8, no, yo me voy a llevar 7 denarios, otro 8. Y veríamos en este aspecto un poco digamos, de injusticia de Dios, ¿cierto? Diríamos, no es justo. Felipe Webb, un pastor muy especial, hijo de un padre misionero, que ya falleció este hombre.
un hombre que Dios lo usó para levantar 20 iglesias en el Perú. Y él como hijo, digamos, su papá le enseñó muchas cosas y entre esas era trabajar desde temprana edad. Consiguió un trabajo en Inglaterra a la edad de 15 años en una fábrica donde él hacía unas cositas y se ganaba en esa época $1 al día, por hora. Es decir, se podía ganar $5 o $7. En esa época era un buen dinero. Y él estaba feliz con su dólar. Ganaba su dólar y era contento. Pero luego colocaron al lado de él otra persona, una persona que tenía problemas de movilidad, era alguien muy limitado físicamente, el cual solo producía la mitad de lo que él podía producir. Pero no le puso cuidado hasta que le preguntó, bueno, ¿y a ti cuánto te pagan? Y dice, a mí me pagan $2 la hora. Dice él que en ese momento se le acabó el gozo y la felicidad del dólar que se ganaba. ¿Cómo es así que a este hombre que apenas hace la mitad de lo que yo hago se gane $2 mientras yo solamente me gano $1? Y esa era la posición de estos hombres. Una posición donde ellos decían, nos has hecho iguales a ellos. Hemos trabajado todo el día, hemos aguantado el calor del día, el sol, y nos has hecho iguales a ellos que en una sola hora se han ganado lo mismo que nosotros. Esto no es justo. Aquí no hay justicia. No lo merecemos. Ellos no lo merecen. Porque se supone que los que son contratados a primera hora, vamos a ser honestos, si usted fuera un finquero y va a recoger gente para que haga la cosecha de café, ¿ustedes cuál le agarrarían, hermanos? Los más productivos, no, los que usted ve con vigor y dicen, y esta es una máquina para coger café, ¿sí o no? A las 9, de pronto los que no tuvieron la oportunidad, y los contratan, pero los de las 5 de la tarde, como que son aquellos como que no tienen mucha capacidad todo un día y ninguno los agarró, ninguno los llevó. Nos ha hecho iguales a esos que no son tan productivos ni le meten tanto el cuerpo para hacerlo como nosotros. Lo que el Señor quería mostrarle aquí es que ellos le dijo, yo no estoy haciendo ningún agravio porque usted ha obtenido lo que usted y yo hemos convenido. Es decir, lo que usted y yo hemos cuadrado, lo que usted y yo hemos negociado. Y querido hermano, esto nos lleva a nosotros a perder realmente la conciencia de nuestra necesidad y nuestra pobreza. ¿En qué aspecto, en qué sentido? Que cuando usted y yo ponemos una medida en comparación de mi medida, vamos a tener una discrepancia en lo que nosotros estamos haciendo o, digamos, observando y reconociendo a este padre de familia. ¿Cómo le explico de una mejor manera? Cuando Él me da más de lo que yo me merezco, no pido justicia. ¿Cierto? Ay, qué bendición, Señor, porque has sido conmigo un hombre y un Dios lleno de gracia. Pero cuando otros reciben gracia, me molesta. Es lo que trata de decir, y eso es el corazón del fariseo. Uy, Señor, ¿por qué bendices a este? Mientras que a mí, Señor, que me mato, que la sudo, nada. Posiblemente el Señor nos está diciendo es que hay un problema en tu corazón. La palabra envidia en el hebreo significa un ojo malo, mal de ojo, no como los indígenas que dicen mal de ojo que lo hinchan, no, sino
una mala observancia de las cosas. Y entramos en ese peligro cuando, ¿qué? Ponga cuidado. Cuando usted y yo negocia la bendición de Dios. Por eso ese peligro de aquellas personas que están en esa doctrina de que siembre para que reciba, es un contrato. Y muchos de ellos piensan que ese contrato va a ser una gran generosidad de Dios. Sabemos que no está bien. Porque lo que quieren es torcerle el brazo al Señor. Yo ayuno, Señor, me muero de hambre, pero o me das la bendición, ¿no? Porque hay que perseverar. No, eso no es un corazón correcto delante de Dios. Entonces lo que quieren es como torcerle el brazo para obtener lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor en pocas palabras a los fariseos? Si usted anda en la ley, si usted anda en las obras, pues va a recibir conforme usted se lo ha propuesto. Escuchaba a mi hermano Heriberto hablando con un sobrino que le comentaba cosas de la ley por la doctrina en la cual él estaba ingresando. Entonces el hermano con mucha seriedad le dijo a su sobrino: si usted se va a meter en la ley, tiene que cumplirla toda. Porque la palabra es muy clara, que el que no cumpla con todos los mandamientos de la ley de Dios, entonces sobre él habrá maldición. ¿Qué es lo que nos quiere realmente enseñarnos aquí? Y es que tomemos realmente conciencia de nuestra propia necesidad, de nuestra propia pobreza. Porque esta mirada es una mirada de egoísmo. Es decir, la persona que se acerca a Dios buscando una recompensa por justicia, a su interior hay egoísmo y envidia. En estos días estuve visitando a mi señora madre que vive en la ciudad de Chía. No conocía Chía y me pareció muy especial la ciudad, el pueblito es cerca a Bogotá, de la locura de lo que es Bogotá. Y me llevé una sorpresa porque pasamos al lado del parquecito, muy histórico, muy bonito, y al lado había un café y alcancé a ver en el café que tenían unas tortas especiales muy ricas. Entonces yo le eché el ojo y le dije a mi esposa: vamos a tener esta tarde, te invito a tomarnos un cafecito y nos comamos una tortica y tengamos la tarde y hablemos. Entonces llegamos al acuerdo, fuimos allá, pedí 2 cafés muy ricos, muy bien servidos, todo muy bonito. Trajeron las tortas, nos las colocaron ahí, 2 tiramisú para ser más específicos. Y comenzamos, lo disfrutamos, muy rico todo, y fue a pagar. Cuando me dijeron, ¿cuánto le debo? Me dijo ella, 8,600. Yo quedé aterrado. Yo dije, perdón, está equivocada. Nos tomamos 2 cafés y nos comimos 2 tiramisús. Sí, son 8. ¿Seguro? Sí, 8,600. Yo quedé sorprendido porque aquí en Armenia nada más un tiramisú no baja de 4,500, a veces 5,000. Y un buen café no es de 2,500 o 3,000. Es decir, era casi yo esperaba mínimo por ahí unos 15, 14, teniendo precios de acá. Yo me sorprendí. Dije, ¿cómo así es? Dije, tan barato. Porque verdad que era un lugar muy bonito, era muy bien servido. Y me sorprendió tanto, dije, tanta generosidad. Y yo le volví a preguntar, ¿realmente usted no está equivocada? Me decían, no estoy equivocado, eso es lo que vale. Y dije, wow, no me lo esperé en Bogotá, que todo es por lo alto.
Las personas que se mueven en la ley no se dejan sorprender por la gracia y la misericordia de Dios, porque han perdido la perspectiva. Yo le pregunto, si a su hermano, yo tengo un hermano menor que amo mucho, muy brillante. Yo me descresto por la capacidad que tiene él como en el llamado de la ingeniería, es descrestante mi hermano menor. Y yo me ponía a pensar anoche eso, si fuera mi hermano, que a las 5 de la tarde llegó un hombre generoso y le bendijo y le dio lo suficiente para llegar a casa, para alimentar a la familia, ¿cómo estaría yo? ¿Contento, sí o no? Ahí cambiaría las cosas. Porque mi hermano, lo contrataron, afortunado eres, ¿cierto? Mientras que si es otro hermano, entre comillas, otro, Señor, ¿por qué eres tan injusto? Hay envidia en su corazón. Hay una envidia fuerte en su corazón que le quita el gozo y le quita la felicidad. ¿Por qué? Porque volvemos a colocar nuestras propias reglas y nos comparamos con los demás. Volvamos otra vez a la historia de Felipe Webb. Felipe perdió, él lo escribió, dijo, perdí el gozo de mi trabajo cuando supe que aquel hombre que producía la mitad de lo que yo producía, ganaba el doble de lo que yo ganaba. Perdí el gozo, porque pensamos que somos merecedores más que lo otro y perdemos entonces de vista la realidad. ¿Y cuál es la realidad de esto? Que hubo un padre de familia al cual servimos, que es un padre generoso. Mi padre es generoso. Y si a mí me preguntase, ese señor de la viña contrata, y vaya, porque ese señor es generoso, es diferente. Cuando él recapacita y deja ese murmullo en su corazón, se da cuenta de que él ha recibido más allá de lo merecido. En pocas palabras, él dijo lo siguiente, y me llama la atención esta forma como él cuenta una historia de ello. Dije, ¿será que aceptaría yo ser discapacitado para ganar $2? La cuestión cambió. Y él dijo, lo más triste es que no me alegré de que ese hombre tuviese lo suficiente para una familia que de seguro lo necesita más que yo. Para una familia que necesita más que yo. Queridos hermanos, cambia la perspectiva. A las 6 de la mañana los que fueron contratados dijeron, qué afortunados somos, tenemos un trabajo y un denario era el salario de un día, nos va a pagar lo que es correcto. Pero a las 6 de la tarde ya dijeron, esto es injusto. Es decir, ya no fue realmente al momento de iniciar, qué afortunados hemos sido, sino a lo último, yo le serví a este señor y no me pagó, es decir, como que le hice el favor. Todo eso se da porque hay orgullo en nuestro corazón. Hay un orgullo muy fuerte. En pocas palabras, lo que el Señor quiere decirnos con toda claridad es que, cuidado, el que tiene el control es Él. Él es el que es soberano. Él es el que es suficiente para pagar cada uno como Él desea. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esa gracia? Esa gracia la observamos
en su justicia. Vamos a leer, por favor, en el versículo 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Aquí está la ¿qué? Soberanía de Dios. O tú tienes envidia porque yo soy ¿qué? Bueno. No me es lícito a mí hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Los últimos serán primeros. Y es tan hermoso esto del Señor. Porque la sociedad viene a los primeros como los que más se miran, ¿sí o no? Aquellos que tienen renombre, poder, capacidad, son los primeros. Pero en el reino de los cielos es totalmente diferente. Los primeros son los últimos. No porque pensamos, por lo que tenemos, sino por qué. Por la gracia que recibimos. Eso es lo que nos define realmente, como lo dijo Brennan Manning. Usted y yo no entenderemos la gracia y la magnificencia y la bondad de nuestro Dios hasta que usted y yo nos reconozcamos que nuestra vida sin Él es una vida desgraciada. Si Él no nos llena y nos llena de nuestro corazón, nuestra vida será realmente una vida con mucha desgracia. Póngase en los zapatos de un hombre de las 5 de la tarde, con unos niños que están esperando un alimento, una esposa que en la mañana le despidió, le hizo un arrocito y un huevito porque no hay más. Vete, ojalá consigas algo para que traigas para la casa. 6 de la mañana nadie me ha contratado, 9 de la mañana nadie me ha llamado, mediodía no hay nada, ya me comí el huevito con el arroz, 3 de la tarde no hay otro que pase, veo que otros se van y me estoy quedando solo. ¿Y quiénes son los que estamos quedando solos? Los que menos somos atractivos para los hacendados, ¿cierto? Pero a las 5 de la tarde vino alguien y me llamó. Usted se imagina ese hombre cuando llegó a su casa a las 6:30, pongámosle, y llegó con un salario. Y dice: amor, ¿cómo te fue? No te imaginas qué pasó. Todo el día sentado, y a las 5 de la tarde pasó un hombre y me dijo: ven a mi viña, y trabajé 1 hora. ¿Y cuánto te dio? No, me dio todo un día. No puede ser. Un día entero, sí. ¿Qué hace esta familia? Se goza, se alegra y adora. Pero el que ha recibido su justicia no lo hace. Pero el que ha recibido la gracia adora y agradece. Déjeme decirle, queridos hermanos, nuestro Padre de familia, que es Dios, no lo olvide, es generoso más allá de lo que usted y yo merecemos. Mucho más allá. Desbordadamente más generoso de lo que usted y yo merecemos. Él me llamó a su casa. Él es el dueño de todo. Él ha tenido un lugar para mí. Él me ha dicho: ven y trabaja en mi viña. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces no nos hemos resistido de trabajar en la viña del Señor? Y cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo que trabajar en una iglesia, no, una vida para servirle. Pero su gracia todavía está. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a los años al Evangelio? Muchos de nosotros no arrancamos desde cuna, pero hubo gracia y nos esperó.
Dios nos está llamando a que usted y yo podamos beber de esa gracia. En la justicia yo le daré lo que es justo. ¿Y qué significa? Confío en el Señor. Mientras que otros tienen el evangelio, yo le hago esto y tú me bendices. Son los que usted ve, queridos hermanos, que arrancan con fuerza y al mes ya no quieren saber nada de Cristo. Porque no han aprendido a confiar realmente en el corazón de ese Padre. No lo conocen. ¿Qué tiene usted para ofrecerle a Cristo? Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿Qué tiene usted que Dios necesite, que le hace falta a Dios? Nada. Usted y yo somos de las 5 de la tarde, hermano, no nos dé pena. Somos de esos. Somos de los que necesitamos la gracia de su bondad. Somos los que necesitamos que Él nos mire con misericordia. Él sabe de qué tenemos necesidad. Debemos aprender a confiar en Dios, pero debemos también ser conscientes que debemos trabajar en su propia viña, en la viña de nuestro Señor. Muchos no quieren poner su vida en las manos de ese padre de familia en la viña del Señor porque piensan que Dios paga mal. Muchos prefieren trabajar en otras viñas que trabajar en la viña del Padre porque piensan que Dios paga mal, y es un problema de un concepto errado sobre el Padre. Yo le doy gracias a este padre de familia tan hermoso que es Dios mismo, que tiene pasión por los olvidados, que no se olvida de sus necesidades, queridos hermanos, que toma aún los que son descartados por los demás, que puedo decirle a usted con toda seguridad que hay lugar en su viña para aquel que quiera ir. Ese es nuestro padre de familia. Por eso, esa perspectiva nos debe cambiar a nosotros. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Nos debe cambiar a ser nosotros entendidos de que es un privilegio servir al Señor. Y que nuestro mayor privilegio es estar con Él más que las bendiciones que Él nos pueda dar. Es un gran regalo porque Él es un Dios generoso para mi vida. Dios es generoso, nunca lo vaya a olvidar, para mi vida. Y es de bendición para un necesitado. Ese es Dios, no lo olvide. Usted está necesitado. Hay un padre de familia que está contratando para su viña. Somos privilegiados por estar en la viña. Nunca olvidemos, queridos hermanos, que Dios paga conforme a su abundante generosidad, más que por la codicia que usted y yo podamos tener en nuestros propios corazones. Jesús le está diciendo, mire, es mejor la gracia que la justicia. Es mejor acogerse a la bondad del corazón de ese Padre. Es mejor tener confianza en el Padre que tener un acuerdo con el Padre. Es mejor, queridos hermanos, dejar al Señor la recompensa para nuestras vidas que ponernos a regatear con el Señor. Por eso, los primeros serán últimos, postreros. Porque los que creen que merecen no van a estar satisfechos con el resultado. Pero los postreros, aquellos que son, digamos, separados, que ni son puestos
a un lado. Como dijo el mismo Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que dicen, Señor, te necesito. Solamente el privilegio de que me dejes ir a tu viña, ya estoy ahí. No sé si usted ya es feliz de saber que hace parte del reino, querido hermano, más de que tener su mirada puesta en los galardones. Cuando uno mira el islamismo, muchos de ellos, las recompensas es que van a tener licor y van a tener mujeres en el cielo donde ellos se van a encontrar. Jesús mismo nos ha dicho a nosotros que en el cielo no nos daremos el matrimonio, ¿cierto? Entonces, no es así. Ni vamos a embriagarnos donde hay disolución. No sé si usted ha pensado que tenemos nosotros, y la llamo de esta manera, una bendita eternidad que nos espera. Como dice Marcos Vidal, no, en su canción, al estar delante de su presencia, no me importa el lugar donde me he de sentar, ni el lugar de la mesa, simplemente quiero estar allí. ¿Quiénes son los postreros que se vuelven primeros, queridos hermanos? Aquellos que descansan en las manos de su Hacedor. Por eso, no nos quejemos tanto. Porque cuando usted y yo nos quejamos mucho, en pocas palabras, ¿qué estamos haciendo? Contra el padre de familia nos estamos levantando. Y el Señor nos va a decir, le he dado lo que ha sido justo. Tenemos que tener un corazón muy prudente, queridos hermanos. No nos comparemos con otros porque perderemos allí. Nunca será suficiente. Aprendamos a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado y con la tarea que tenemos. Pidamos perdón por estar ciego, por no ver la generosidad de Dios en cómo se mueve con otras personas. Es medir a través de mi justicia lo que merezco y no en la gracia que Dios me puede dar. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú has querido mostrarnos, Señor, que nos equivocamos cuando pensamos que podemos venir delante de ti mediante pactos, mediante negociaciones, mediante mi justicia, mediante mi merecimiento. Guárdame, Señor, porque eso me lleva a mirar a otra persona. Me lleva a compararme. Me lleva a tener mi pensamiento, Señor, que merezco y que este no merece. Y voy a perder el gozo por lo que hago. Tú puedes decirle hoy, Señor, confío en ti. ¿Verdaderamente eres capaz de decir eso? ¿Eres capaz de expresarle, Señor, confío en ti totalmente? Confío en tu misericordia, confío en tu bondad, confío en que tú suplirás, Señor. Confío, Señor, que tú pagarás mucho más allá de lo que yo merezco. Dile, Señor, te pido perdón
cuando me he quejado por mi condición, cuando me he medido en comparación de otros, cuando he dicho, ese que no te ama, que es pagano, le va mejor que a mí. Señor, no, déjame ya mirar hacia ti que estar mirando hacia otro lado. Todo lo que tú haces es perfecto. Nada se olvida de tu mano, Señor. Dile, Señor, ayúdame a estar satisfecho. Ayúdame, Señor, a ser sabio. Ayúdame a administrar lo que tú me das. Y si no tengo, por ejemplo, labor o trabajo, dile, Señor, ábreme las puertas y permíteme ser agradecido en cada momento. Y, Señor, saber que lo que hago, lo hago para ti. No quiero llevar mi vida lejos de tu viña, ni quiero estar lejos de tu presencia. No quiero medir mi vida a través de mi propia justicia, sino deseo andar, Señor, por la gracia de Dios, confiado en un Dios que me guiará, que me ayudará, un Dios que tiene de mí misericordia, un Dios que de mí no se olvida, un Dios que va en cada momento de la estancia de mi andar y me dice, ven a mi viña, haz parte de mi viña. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir con toda seguridad, el Padre de los cielos es un padre de familia generoso que hace con lo que Él tiene una obra de amor y generosidad. Triste, Señor, esos hombres que murmuraron, mas no se pusieron gozosos de saber que servían a un padre de familia que era muy generoso y de bendición, que algún día ellos iban a estar a las 5 de la tarde y que en ese hombre podrían esperar misericordia, porque Él les conoce, porque Él sabe la necesidad de cada uno. Oh, mi Señor, quita de nosotros el egoísmo, la mezquindad, Señor, y permítenos decirle a muchos, ven al Señor, que Él es generoso, que es un Dios lleno de amor, que es un Dios que comprende nuestras necesidades, que no es un Dios que nos manda vacíos. Él cuida de cada uno. Ese es el Señor de la viña. Ese es el Dios y el Señor maravilloso, al cual, Señor, nos acercamos, Padre. Oh, Padre de los cielos, gracias por enviarnos a tu Hijo, por decirnos, Él, mi Padre es generoso, mi Padre es bondadoso. Y en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Oh, Señor Jesús, gracias. ¿Qué tenemos nosotros para darte? ¿Qué somos nosotros para añadirte, Señor? Solamente tú nos quieres en tu viña y allí tú nos harás útiles para ti, Señor. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle, heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Tus manos, Señor, como el barro son. Te serviré,
Vamos a decirle, si mi vida te sirve, Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser, te entrego mi ser y mi corazón. Gracias, Señor. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Oh, yo lo haré, Yo lo haré. obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Señor, gracias te damos. Señor Jesús, sin tu obra en nuestras vidas, no hubiésemos sido llamados. Nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Gracias. Porque la justicia de Dios la recibimos por la injusticia que tú recibiste, Señor Jesús. Y esa justicia de Dios hacia nosotros es una gracia por lo que tú pagaste por nosotros. Ese trato del Padre viene en consecuencia de tu obra y de tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque por ti recibimos gracia y no lo que merecemos. ¿Cómo no estar agradecidos? Que ya no vengan tiempos de que huimos de la viña, sino que andamos en tu viña. Y que nuestra vida sea para ti y para tu servicio, en el nombre de Jesús. Lo haré. Amén y amén. Yo obedeceré a ti, sin reserva ni. Dígale al Señor, cantémosle con su poder. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones. Te serviré sin reservas, Señor, sin reservas ni condiciones. Te serviré sin reservas ni condiciones. Te serviré a ti. Bueno, mi hermano, espero que quede en su corazón plasmada que debemos confiar en la generosidad de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos entonces no se le olvide, madrugada de oración.